Hola, bienvenido nuevamente a nuestra emisión de hoy. Seguimos avanzando en el tema del discipulado. Hoy abordaremos específicamente la persona de Dios y sus atributos. Es indispensable que todo discípulo de Cristo sepa y reconozca realmente quién es Dios y cuáles son las características más básicas de ese Dios al cual aspira a conocer y servir. Con esto en mente, el profeta Jeremías escribió en el capítulo 9 y verso 24: «Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor». Si alguien puede presumir de algo, es lo que está diciendo Jeremías, es que conoce y entiende a Dios. Conocer y entender a Dios, entonces, es lo más básico a lo que cualquier hijo suyo debe de aspirar. A veces llegamos a tener algunas pinceladas por ahí de idea de lo que Dios es, de sus características, de lo que le agrada, de lo que quiere, de lo que no le agrada. Sin embargo, si no hay entendimiento ni sabiduría, es porque realmente nosotros no conocemos a Dios. No hemos tomado un tiempo para investigar en la Biblia quién es Él y cómo es Él. Jesús entendía perfectamente este punto que estamos hablando y por eso dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 17 y verso 3: «La vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero». David sabía lo mismo, por eso, aconsejando a su hijo antes de que éste asumiera el trono, le dijo: «Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu Padre y sírvelo con un corazón perfecto y con una mente dispuesta». Primer libro de las Crónicas, capítulo 28 y verso 9. Como ya podemos ir intuyendo, definitivamente esto va más allá del simple deseo o intención de tener una mejor idea de quién es Dios. Si realmente vamos a amarlo, servirlo y agradarlo como Él espera que lo hagamos, tenemos que tomar una acción diferente de lo que hemos hecho hasta ahora. Conocer y entender a Dios es la meta. Cada vez que nosotros leamos la Biblia, la estudiemos, la meditemos, Él nos dará entendimiento y sabiduría. Esto nos va a ayudar para que podamos no solamente conocerlo bien, sino para que también podamos servirlo con un corazón perfecto y una mente dispuesta. Lo cierto es que todos podemos decir a esto que estoy hablando: claro, hagámoslo, sin problema, pero muchas veces nos distraemos en el camino. Si dedicamos nuestra vida a la búsqueda de prioridades equivocadas, vamos a pasar el tiempo dándole mayor prioridad a la búsqueda de nuestra propia realización, y eso no está mal. A veces podemos enfocarnos a suplir el dinero, nos interesa la fama o el éxito, o simple y sencillamente asegurar un futuro y muchas otras cosas más. Pero entonces nuestras prioridades se desvían y realmente no vamos a descubrir todo lo que hay que conocer acerca de Dios. En el libro de los Proverbios, un padre habla al corazón de su hijo y lo invita a que él se llene de sabiduría. Y le dice de esta manera: «Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios». Conocer a Dios es poder identificar claramente su persona y sus distintivos. Esos distintivos son sus atributos, aquello característico, en este caso, de Dios. Para un efecto práctico, vamos a dividir los atributos o distintivos de la persona de Dios en dos partes. A unos atributos los llamaremos comunicables
es decir, que son aquellos distintivos de la persona de Dios que Él puede formar en nosotros. Te explico. Dios es santo, pero Él puede formar en nuestra vida la capacidad de ser santos también. La santidad es el punto medular de una sana relación con Dios. Dios puede hacer que tú y yo nos apartemos del mal y podamos vivir una vida limpia y recta que le agrade. Santidad, fidelidad, amor, misericordia, es todo lo que Él puede hacer en nosotros y mucho más, pero también forma parte de sus distintivos o atributos comunicables. Por otra parte, están los atributos incomunicables, que son esos distintivos de la persona de Dios que solamente Él posee. Es decir, Él no va a hacernos a nosotros omnipotentes, omniscientes u omnipresentes. Solo Dios tiene esos distintivos. Y ahora paso a explicarte en amplitud estos atributos incomunicables de Dios. Cuando hablamos de omnipresencia de Dios, estamos hablando de que Él está en todas partes y no está limitado por tiempo ni espacio. Él está en dominio del pasado, del presente y del futuro. Cuando hablamos de su omnisciencia, estamos diciendo que Él lo sabe todo. Nada escapa a su conocimiento, nada le toma por sorpresa y no hay nada que nosotros podamos ocultarle. Otro atributo incomunicable básico conocer de Dios es su omnipotencia. En pocas palabras, Dios lo puede todo. Nada es imposible para Él. Por eso nosotros confiamos en Dios, porque sabemos quién es, qué puede hacer y cómo es que Él es distinto a nosotros, superior a nosotros y 100% confiable. Avanzamos a otro atributo incomunicable de Dios. Dios es eterno. Esto quiere decir que no tiene principio ni fin. Simple y sencillamente, Dios existe desde siempre. Él es el creador, pero Él no forma parte de su creación. Por eso la Biblia no se esfuerza mucho en demostrar la existencia de Dios. Simple y sencillamente, la Biblia dice, en el principio, Dios. Bueno, podemos ver también que Dios es inmutable. Esto quiere decir que no cambia. A diferencia tuya y mía, su ser, sus actitudes y sus acciones son sin cambio ni variación. Cuando Él dice sí, es sí. Cuando Él dice no, es no. No cambia fácilmente de opinión. No dice cosas sin pensarlo. Simple y sencillamente, Dios es inmutable y así permanece. Así lo entendió el profeta Malaquías y por eso escribe en el capítulo 3 y verso 6 de su libro: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Muy bien, hemos hablado ya de los atributos incomunicables y ahora pasaremos a hacer un breve repaso de los atributos comunicables de Dios que son distintivos de su persona y que Él puede formar en nosotros. Como ya lo dijimos antes, Dios es santo. Eso quiere decir que Él está apartado y libre de la corrupción o el pecado. Esa misma capacidad, esa misma característica puede hacerla en ti y en mí, con la ayuda de Cristo, su palabra y el Espíritu Santo. Dijimos también que Dios es fiel. Esto es que Él cumple todo lo que promete. Nunca falla, nunca se le olvida, nunca promete y después se arrepiente de lo que dijo. Al contrario,
Él puede hacer que tú y yo podamos hacer lo mismo que Él y tener esta misma característica en nosotros. También podemos hablar que Dios es amoroso. No solo nos ama, sino que Él mismo es el amor personificado. Su amor no depende de nuestro comportamiento. Su amor es eterno y también es atrayente. Cuando nosotros no conocemos a Dios, realmente no conocemos su amor. Eso nos lleva a vivir vidas separadas de Él. Pero una vez que nosotros lo vamos conociendo, nacemos de nuevo y nos acercamos más a su palabra, ese amor atrayente es más fuerte y poderoso para mantenernos siempre cerca de Él. Seguimos adelante. Hemos hablado entonces de estos atributos hasta aquí comunicables. Dios es santo, Dios es fiel, es amor, es misericordioso, pero también Él es justo. Sabe darle a cada quien lo que le corresponde. Nunca habrá arbitrariedad ni preferencias en sus juicios. Solo Él puede capacitarnos a nosotros para que nosotros también podamos ser justos en nuestra vida. Y algo que no es tan bonito y que no todo el mundo se acuerda a veces, es que también una característica de Dios es que así como nos ama, se puede llenar de ira. Y esto no quiere decir que sea voluble o cambiante en su temperamento. Cuando la Biblia dice o habla acerca de la ira de Dios, se refiere a ese rechazo absoluto contra el pecado. En pocas palabras, Dios no tolera el pecado, lo aborrece por completo y no puede haber convivencia de Dios con el pecado o con alguien que vive en pecado. Si nosotros lo logramos entender, podemos pedirle entonces que nos dé esa misma visión y perspectiva, que nosotros también podamos odiar el pecado. Eso quiere decir que tú y yo no seamos tolerantes con cosas que nos alejan o nos apartan de Él. Por el contrario, las desechemos por completo, de una manera radical. Bueno, el tiempo se ha agotado. Solamente quiero concluir de esta manera. Al conocer a Dios, su persona y sus atributos, nos lleva inmediatamente a pasar de una simple relación superficial a tener ahora a Dios en un alto concepto. Entendemos que Dios y nosotros no somos iguales. Mejoramos nuestra percepción de Él. Por lo mismo, aprendemos a honrarlo y respetarlo. Un alto concepto de Dios trae resultados visibles. Esto quiere decir que ya no somos más gobernados por nuestras ideas, pensamientos, costumbres y hábitos. Ahora entendemos realmente a quién nos debemos y quién es nuestro Señor en esta vida. Por otro lado, un alto concepto de Dios como resultado de conocer su persona y atributos nos lleva a no ser tolerantes con el pecado. Y finalmente, vivimos una vida centrada en Dios y no centrada en nosotros mismos. Como puedes ver, hay beneficios de conocer mejor a Dios. Yo te invito para que tomes tu Biblia cada día y la abras, la leas y descubras estos atributos de Dios a lo largo de sus páginas. Estoy seguro que tu perspectiva cambiará por completo y te hará sentirte mucho más confiado y cercano al Dios Todopoderoso. Por hoy, aquí terminamos. Te espero en la próxima. Que Dios te bendiga.